Muy buenos días, un gusto acompañarle nuevamente en el espacio de la entrevista. Noticiero Hechos ha puesto en agenda la situación de las niñas en El Salvador, principalmente los casos de abuso y embarazos adolescentes. De eso precisamente vamos a hablar esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Antes de presentar a nuestra invitada, le ponemos en contexto. Organismos internacionales indican que en los últimos años los niveles de violencia sexual que enfrentan las niñas y adolescentes en el país son altísimos. En 2018 la Fiscalía General de la República registró un total de 4.197 denuncias por delitos sexuales, lo que representa una media diaria de 11 crímenes. Funcionarios de la ONU aseguran que la situación de violencia contra las menores de edad es bastante difícil y que el país debe trabajar principalmente en las áreas de empoderamiento de las niñas, educación, prevención del embarazo temprano y no deseado. Los delitos sexuales contra las niñas representan el 61% de los casos de este tipo denunciados en 2018 y el 67% de los crímenes cometidos en general contra las mujeres. Según cifras oficiales, el 5.4% de las niñas entre 1 y 15 años de edad no asisten a la escuela. Datos de la Policía Nacional Civil señalan que durante el primer trimestre de 2019 fueron asesinados 133 menores de edad, de los que 13.5% fueron niñas. En el mismo lapso de 2018 se registraron 158 asesinatos de menores de edad y las muertes violentas de niña representó el 12%. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre este tema. Comenzamos. Ahí le presentamos parte del contexto, un poco de lo que vamos a estar abordando ella mañana, esta situación que por supuesto debería preocuparnos y ocuparnos a todos los salvadoreños. Le doy la bienvenida a Laura del Valle, ella es directora nacional de Visión Mundial y nos da mucho gusto recibirla en este espacio. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación para tratar un tema que, como usted mencionaba, nos debe ocupar mucho como sociedad, como país, el tema de la violencia contra la niñez y unirnos para atenderlo. Y bueno, debo decir que Visión Mundial es una organización no gubernamental que trabaja no solamente en el territorio salvadoreño a favor de la niñez y adolescencia, pero en nuestro país a mí me gustaría que usted nos comente, de acuerdo a las estadísticas que ustedes manejan también como organización, cuál es la situación real de las niñas en El Salvador. Bueno, realmente la situación de las niñas en el tema del abuso y de la violencia no es halagador, ¿verdad? Todavía en El Salvador la violencia sigue siendo un método de crianza, ¿verdad? Y eso tiene repercusiones muy importantes en el desarrollo de los niños y las niñas, pero particularmente en el tema del abuso sexual, las niñas desde los 0 años hasta los 18 en algún momento sufren el abuso realmente indiscriminado, llamémosle así, de personas que están a su alrededor. Y eso es lo interesante de saber que el abuso sexual no es en su mayoría por personas desconocidas, solamente un 20% es por personas desconocidas. El resto son personas que se encuentran alrededor de los niños y las niñas. Y hablo de niños y niñas porque antes solíamos pensar que el abuso sexual solo se daba en las niñas. Pero no, las estadísticas nos muestran que también hay niños y niñas que están siendo abusados sexualmente desde muy temprana edad. Y estoy hablando desde los 0 años. Entonces, la situación para las niñas tiene impactos en su personalidad, en su ser para los niños, pero también en su desarrollo, porque es un impacto tan fuerte que no pueden dimensionar adecuadamente y si no hay una atención psicológica oportuna para los niños y las niñas, sus secuelas están a mediano y a largo plazo. Yo creo que aquí hay algo muy interesante y es que de alguna forma se naturalizan algunas formas de abuso y algunas formas de violencia, y me voy a referir al caso de los embarazos en adolescentes. La ley dice que es una forma de abuso, sin embargo no necesariamente se está criminalizando, no necesariamente se está llevando a investigación. Nosotros a través de Noticiero Hechos en los últimos días hemos puesto en contexto esta temática y quiero compartir algunas estadísticas que creo que es necesario que le prestemos atención, porque si bien se destaca una reducción
que ha sido mínima, por lo menos en los últimos años, en relación a los embarazos adolescentes, todavía es alarmante. Fíjense, en el año 2015 se reportaron, según datos oficiales, 25.584 embarazos en menores de edad, es decir, 70 cada día, 70 jóvenes o 70 niñas estaban resultando embarazadas. En el año 2016 hubo una leve reducción, estábamos hablando de 59 embarazos cada día. En el 2017 nuevamente se reduce a 53, 2018 eran 43. Sin embargo, todavía me parece que esto es alarmante. Cada día 43 niñas embarazadas, y más adelante le vamos a presentar los datos de las niñas que, aparte de quedar embarazadas, abandonan sus estudios, es decir, las implicaciones que tiene un embarazo adolescente. Sí, en esas estadísticas lo que podemos decir es que, según los últimos datos, cada 30 minutos una niña está embarazándose. Y eso no se puede naturalizar. Incluso la ley es muy clara que aun cuando haya consentimiento, siendo una niña menor de 18 años, no es adecuado, no es permitido, ¿verdad? Es un abuso. Detrás de los embarazos en adolescentes se esconde mucho el abuso, ¿verdad? Porque muchos de ellos no son pares quienes están, sino personas adultas quienes están detrás de esos acontecimientos tan impactantes en la vida de una niña y sobre todo que son a muy temprana edad. Recientemente yo estuve en el oriente del país, tenemos un sistema también nacional de protección para la niñez, tenemos las juntas de protección de niñez donde las personas pueden abocarse para precisamente presentar los casos y pedir ayuda lo más cercano posible en casos de abuso de los niños o de las niñas. Pero me encontré con un caso tremendamente triste de una niñita de 10 años que ya tiene su bebé. El perpetrador es un hombre de 25 años y que cuando las autoridades iban a actuar, alguien le informó y tuvo la posibilidad de huir. O sea, la impunidad de los casos continúa por esa naturalización que a veces, pero yo digo, ¿en qué mundo podemos pensar que es natural que una niña de 10 años ya tenga un bebé, ¿verdad? Y el entorno familiar también es preparado. No, no está preparado. La posibilidad de riesgo de muerte para una niña en un embarazo siendo adolescente es alto, tanto para ella como para su bebé. Generalmente los niños y niñas de madres adolescentes o niñas son niños de bajo peso, son niños que tienen dificultades porque precisamente no está las condiciones necesarias. Es una niña teniendo un bebé, ¿verdad? Y es tanto así que la maestra me compartía de que la niña llegaba a la escuela y aún embarazada, la niña jugaba, saltaba, se subía a los árboles, o sea, seguía siendo niña. Son casos emblemáticos, lo tomo porque yo recientemente pues pude estar al frente de eso, como para decir de que no es posible naturalizarlo. Cualquier persona puede ver a una niña de 10 años con un vientre y decir algo está mal, aquí algo no está bien, ¿verdad? En la pura conciencia natural, sin dejar el marco, dejando y ahora aunando el marco jurídico, eso es penado, ¿verdad? Y el entorno familiar y el entorno social debe estar alerta para la protección de los niños y las niñas, ¿verdad? Hay muchos hogares que los niños quedan solos por necesidades económicas, porque la madre tiene que trabajar, porque también el padre y los cuidadores son responsables, ¿verdad?, de la protección de los niños y las niñas. Y por eso les digo, lo más alarmante es que no son extraños, son personas cercanas. En este caso era un hermanastro de la niña. Tremendo. Bueno, aquí es donde también uno se pregunta, ¿es suficiente la legislación actual con la que se cuenta? Porque, como ya bien lo mencionaba, esto está penado dentro de la ley, pero parece que no siempre se ejecuta la pena.
Yo creo que el tener un sistema nacional de protección para la niñez es algo de lo que el país debe sentirse satisfecho, porque ese sistema busca precisamente alinearse a la Convención de Derechos de la Niñez, del niño y la niña, protocolos importantes de protección, busca también los mecanismos locales para estar accesible a las familias, como son precisamente las juntas de protección, que tenemos solo en San Salvador. Hay 3 juntas de protección, y quiero decirles que San Salvador es el departamento que más casos de abuso tiene, incluyendo feminicidio en niñas, ¿verdad? Y ahí están las juntas de protección, pero aún así nos hace falta fortalecer más el sistema. Las juntas muchas veces están rebasadas en su capacidad, ¿verdad? Y las personas tratan de hacer todo lo posible, pero es importante seguir invirtiendo en el fortalecimiento del sistema, de las juntas, en el interior están los consejos de derechos de la niñez, que aglutina distintas instancias locales para buscar la manera de actuar preventivamente, ¿verdad?, en caso de protección de los niños y las niñas. La prevención debería de ser para todos nosotros una de las acciones número 1, ¿verdad? Pero sí hay que fortalecer, y nosotros como organización trabajamos muy cerca de las juntas y de los consejos de derechos de niños, para que precisamente sean las familias, las comunidades, las entidades más cercanas a donde viven los niños y las niñas, las que se vuelvan en garantes y protectores de sus derechos, ¿verdad? Y también hacemos difusión de derechos precisamente por eso, porque los niños y las niñas deben también de conocer sus derechos y tener, ¿cómo le quisiera decir?, como un sentido de alarma de saber, estoy en el lugar equivocado, estoy con la persona equivocada. Nosotros presentábamos ahí las estadísticas y sí veíamos una reducción significativa, por lo menos desde 2015 hasta 2018, en estas cifras de niñas embarazadas a diario. ¿Considera usted que esto se debe a este trabajo conjunto que se ha venido haciendo entre organizaciones no gubernamentales, instituciones de gobierno, aunque también hay que decir que seguramente hay un subregistro que no está en las estadísticas? ¿O será también que de repente ocurren casos como este, muy puntuales, donde usted mencionaba el perpetrador de alguna forma se enteró que iba a ser perseguido por la justicia y huyó? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la disminución es la conjunción, es el efecto de la conjunción de muchos esfuerzos, porque también el abuso es multicausal, entonces hay varios esfuerzos que tienen que vincularse, dentro de ellos también el esfuerzo económico, ¿verdad? Como le digo, una madre que tiene sus hijos, pero tiene que trabajar y los deja solos, se abre un espacio, ¿me entiende?, para que personas puedan cometer estos. Entonces creo que sí, el fortalecimiento, las inversiones que se están haciendo desde sociedad civil, desde el mismo Estado, ¿verdad?, desde las familias también, porque están más conscientes, ¿verdad?, van a ir creando este entorno protector, cuidador de los niños y las niñas, y es nuestra aspiración, porque la Fiscalía también registra todos estos casos, ¿verdad?, que la Fiscalía pueda también ejercer su rol y perseguir el delito de abuso de niñas y niños, porque la legislación es clara y lo tiene, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que seguir avanzando en este sentido, no desistir, ¿verdad? Es cierto, las cifras van en disminución, pero aún nos hace falta. El ideal es que ningún niño, ninguna niña en nuestro país tenga que pasar por el dolor del abuso o de la violencia. Ahora, también es importante saber cómo están funcionando las instituciones y cuál es el protocolo o el procedimiento que se debería seguir en un caso como este. Y consulto lo siguiente: ¿el personal de salud está suficientemente capacitado? ¿Son ellos los primeros en dar el aviso, por ejemplo, cuando una niña de 10 años llega a pasar consulta y resulta que está embarazada?
Fíjese que el sistema se activa de distintos niveles, no solo desde el área de la salud, porque también maestros, maestras son personas que pueden activar el sistema, ¿verdad? Y localmente líderes también pueden activar el sistema y reportar los casos buscando la ayuda y la protección del niño o de la niña en este caso. Entonces, el sistema lo podemos activar los ciudadanos. Todos nosotros podemos activar el sistema en el momento en el que veamos que la situación así lo amerita. Y estamos facultados para llegar, de poner una denuncia, decir que una niña o un niño ha sido abusado y que necesita protección. Y las juntas de protección son esa primera instancia más cercana al territorio, ¿verdad? Pero también está la fiscalía. También está la fiscalía, también hay entidades como que trabajan mucho con mujeres y niñas, ¿verdad? El ISDEMU, que también tiene su línea de atención. Hay líneas de atención donde se puede llamar también pidiendo auxilio, orientación, ¿verdad? De cómo activar el sistema y también cómo moverse dentro de él, minimizando riesgos, porque también ese es un tema, ¿verdad? Muchas veces las personas temen denunciar, pero hay formas de hacerlo para que pueda funcionar nuestro sistema y reducir cada vez más el caso del abuso. Y aquí vamos a la naturalización de la violencia y justo lo que comentábamos, que muchas veces en el mismo círculo familiar hay una protección del violador, hay una protección del perpetrador y que por evitar futuras consecuencias, ellos mismos temen denunciar. Muchas veces en la institución educativa la maestra teme denunciar porque sabe de quién se trata también, si es una persona cercana o si es una persona involucrada en hechos delictivos. Hay temor también por parte de el círculo cercano. ¿Cómo está funcionando desde su experiencia en el campo, desde la experiencia de Visión Mundial, que sé que está trabajando muy de cerca en este sentido? Precisamente parte de nuestra labor es concienciar a las personas, a los líderes, a las entidades que están en lo local de cómo funciona el sistema, ¿verdad? Porque muchas veces al no conocer cómo funciona, pues el temor a lo desconocido, ¿no? Y se crean una serie de barreras que realmente no las tiene el sistema. El sistema es accesible. El sistema está al alcance de las personas. Lo que sí hay que reconocer es que tiene una alta demanda, ¿verdad? Y por eso la inversión también es importante para fortalecerlo. Pero también la gente cada vez más se acerca a la denuncia, cada vez entiende la importancia que eso tiene. E incluso nosotros como organización tenemos y promovemos a todo nivel el ser una organización segura para los niños y las niñas, ¿verdad? También las organizaciones, las entidades públicas, privadas, tenemos que tener esa mirada de protección y resguardo para los niños y las niñas, porque todos entramos en relación con niños y niñas en algún momento, ¿verdad? Pero concienciar y formar sobre derechos, sobre sistema, sobre cómo activarlo, conocer, por ejemplo, las líneas que están a disposición, que puede tomar un teléfono, puede hablar a la Fiscalía, puede hablar al CONNA, puede hablar al ISDEMU. Son cosas que pueden hacerse para activar el sistema y salvar realmente la vida de un niño o una niña y su futuro, no solo su presente, su futuro, porque todos esos casos requieren de una atención no solo en el inmediato, sino en el mediano y largo plazo. Quiero que hablemos cuando regresemos de la pausa de ese trabajo que está realizando Visión Mundial precisamente para proteger a la niñez. Hay un trabajo en materia de prevención, pero también hay un trabajo de atención, obviamente porque esto es una realidad. Ya tenemos ahí las estadísticas, ya sabemos que a diario una buena cantidad de niñas resultan embarazadas y muchas de ellas además dejan de estudiar. Así que seguimos abordando esta temática. La invitación, si usted quiere participar, déjenos sus comentarios a través de las redes sociales. Ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos hablando de la situación de la niñez en El Salvador, particularmente de las violaciones a las niñas. Y es por eso que nos acompaña Laura del Valle, directora nacional de Visión Mundial en el territorio salvadoreño. Y me gustaría presentar algunas estadísticas porque quiero que hablemos qué es lo que pasa con una niña embarazada. Nosotros habíamos presentado también estas estadísticas. Según los datos oficiales, 7 de cada 10 niñas dejan de estudiar cuando quedan embarazadas. ¿Cuáles son los mecanismos que deberían activarse, Laura, para evitar la deserción escolar? Porque al final es un derecho también de las niñas. Claro que sí. Bueno, el sistema de educación sí permite en muchas escuelas, yo lo he podido constatar también, la continuidad de la educación de las niñas y de las niñas o adolescentes embarazadas. Como le decía, el caso de esta chiquita que aún seguía jugando en la escuela. Y es un derecho. El derecho a la educación es un derecho fundamental para toda persona, pero sobre todo en las edades de formación como es la niñez. Sin embargo, las niñas requieren de una atención especial, ¿verdad? Una niña embarazada requiere una atención especial por parte del sistema, tiene que tener sus controles de embarazo, ¿verdad? La mejor alimentación posible. Como le digo, una de las consecuencias es que la vida de la niña y de su bebé están en riesgo, son embarazos de alto riesgo, como llamaría un médico o una médica, ¿verdad? Son embarazos de alto riesgo precisamente porque su organismo no está preparado aún adecuadamente para sostener otra vida. Pero la educación debe seguir y ese es uno de los impactos más grandes de un embarazo en una niña o un adolescente, y es que trunca el plan de vida, trunca su formación, no solo porque el sistema no pueda dar las oportunidades, no, ahora tiene una responsabilidad, fíjense, una responsabilidad de una vida más, y entra a la adultez rapidísimo, ¿verdad? Tiene que ver cómo genera, tiene que ver cómo cuida, cuando aún está en una edad de ser cuidada. Entonces, eso también saca a las niñas del sistema educativo, porque tienen que velar por sus hijos, ¿verdad? Y tienen que empezar a entrar a la esfera laboral. Pero la posibilidad de que la niña estudie generalmente se da todavía cuando está embarazada. Una vez el bebé nace, empiezan esas otras implicaciones y complicaciones que van poco a poco sacando a las niñas de la escuela y de la formación, y eso desde el punto de vista del desarrollo se llama simplemente continuar ahondando el círculo de la pobreza. Niña o niño nacido de madre adolescente, sus posibilidades de desarrollo son limitadas, ¿verdad? Y lo vemos porque muchas veces, fíjense que los niños y las niñas adolescentes que son madres, al hacer un estudio más adelante, son niñas que no terminan la escuela, o personas que también tienden a convertirse, si no son atendidas, no estoy hablando de un señalamiento, sino en la naturaleza, se vuelven muy agresivas, muy difícil, porque están viviendo una situación muy complicada de estrés, de un sobreestrés, no diría yo un estrés, de un sobreestrés que no logran manejar. Y por eso es que la atención es bien importante. Y aquí hay incluso universidades que tienen clínicas de atención psicológica, precisamente por la demanda que esto requiere y porque las niñas no pueden esperar, ¿verdad? Cuando se está ante una situación como esa, se debe de ayudar, se debe de buscar la manera de ayudarla a sostenerse y a ser resiliente, ¿verdad? Es decir, sobreponerse a un impacto tan grande, pero necesita ayuda. ¿Cuál es el trabajo de Visión Mundial, el trabajo de campo precisamente para promover la educación en las niñas y para evitar que una niña embarazada deje los estudios? Bueno, nosotros trabajamos con niñas y niños, porque este es un tema también de paridades, ¿verdad? El efecto lo vemos en las niñas, pero es un tema de humanidad, es un tema de relaciones dispares que se da en la mayoría de los casos. Entonces, parte del trabajo que nosotros hacemos
además de la promoción de los derechos, porque es importante que todos sepamos qué derechos nos asisten, ¿verdad? Es también el fortalecimiento del sistema, el fortalecimiento de los maestros, las maestras para poder detectar signos y señales si es que hay abuso. También eso se hace con los padres y las madres para hacer la prevención, pero si te pueden detectar algún signo o señal del abuso, ellas pueden o ellos pueden activar el sistema, ¿verdad? Es generar una red de protección y de prevención primero, ¿verdad?, para los niños y las niñas. Y si esa red no funciona, entonces nos vamos a la red de atención, ¿verdad?, a la red de atención de servicios para los niños. Pero, por ejemplo, a los niños y las niñas compartimos con ellos mucho el tema del autocuido, ¿sí? El comportamiento también con los adultos. Los adultos debemos de tener límites para comportarnos con los niños y las niñas, ¿verdad? Hay cosas que, como usted decía, se pueden manejar como culturalmente aceptables, pero cuando un niño o una niña no quiere saludar de beso, por ejemplo, no lo obligue. Esa es una forma de asentar en ella la decisión de decir no a muchas cosas que no le parecen, ¿verdad? Entonces la distancia también es importante, una distancia respetuosa que dignifique las relaciones, ¿verdad? Entonces desde el comportamiento, cómo hablar con un niño no tiene, hay temáticas que no deben tratarse con un niño o una niña que no están preparados, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve los signos y señales del abuso, empieza a ver todas esas cosas. Niños retraídos, niños que dejan de dormir bien, niñas que tienen pesadillas, niños que empiezan con dolores abdominales, ¿verdad? Y que tienen un comportamiento muy inestable. Entonces, todos esos son signos y señales de que algo no está bien, ¿verdad? Y por eso es que también entrenamos a los maestros y a los cuidadores de no llegar a ese punto, pero distinguirlo, porque puede ser que no sea los niños y las niñas que yo tengo bajo mi cuidado, pero sea otro que yo veo, ¿verdad? Y que estoy en la corresponsabilidad, porque el sistema de protección tiene un elemento de la corresponsabilidad. No solo es el Estado, no solo son las instituciones, somos los ciudadanos los que somos también corresponsables del cuidado y el resguardo y la protección de los niños y las niñas. Entonces, nosotros fomentamos mucho y formamos líderes y lideresas, trabajamos con promotores de salud. Los promotores de salud también trabajan en lo que es la educación de la salud sexual para los niños, niñas, adolescentes, sin que eso signifique, lejos de eso, el promover la vida sexual activa a temprana edad. La vida sexual a temprana edad es un factor de riesgo, para el desarrollo de la persona. Y estoy hablando de niños y de niñas, ¿verdad? Culturalmente a veces se quiere forzar a los niños, ¿verdad?, a entrar en una vida sexual activa cuando no están listos emocional ni psicológicamente. Y eso daña el resto de la vida de esta persona, porque tiene concepciones erráticas de cómo son las relaciones, ¿verdad?, o cómo deben ser las relaciones. Entonces, todo eso del autocuido, de poder poner límites sanos a las relaciones con otras personas, son parte. También el tema de los derechos, porque los niños y las niñas no son objetos. Los niños y las niñas son sujetos, personas completas que tienen derechos, que tienen un proceso de desarrollo, sí, como lo hemos tenido todas y todos, ¿verdad? Pero no son incompletos. Son personas completas con derechos, y eso debemos de tenerlo muy claro todos. No es que hay gente que dice, no, si no se va a acordar, no se va a dar cuenta, después no, eso no sucede. Eso deja una huella tan profunda que las consecuencias en largo de la vida de esta persona va a tener posibilidades de ser mucho más violenta, de transmitir el mismo patrón al cual fue sometido, ¿verdad?, de no tener una vida sana, porque puede estar propensa a entrar a la drogadicción, al alcoholismo, o sea, conductas que reflejan esa inestabilidad que ocasiona el abuso,
¿verdad? Entonces, nosotros trabajamos precisamente hablando de estos temas, formando a las personas para que podamos ser todos parte de ese sistema de protección de la niñez y la adolescencia que requiere que como ciudadanos y ciudadanas no veamos ni normalicemos el abuso ni la violencia. Eso no debe de estar en nuestro marco mental, ¿verdad? Un niño, lejos de eso, un niño o una niña debe despertar en nosotros ser más humanos, debe despertar en nosotros ternura, interés de cuidado. ¿A cuántos niños y niñas alcanzan los programas de Visión Mundial en la actualidad en El Salvador? Bueno, año con año nosotros tenemos, cerramos cada año. Este año tuvimos la bendición de poder llegar directamente, estoy hablando solamente de niños directamente, a 155,000 niños y niñas adolescentes en el país. Y año con año nosotros nos proponemos e invitamos también a todos los televidentes, a la empresa privada, a instituciones, a que nos unamos para que ese impacto sea mayor. Nosotros nos hemos puesto el desafío al 2021 llegar a 500,000 de niños y niñas en vulnerabilidad del 1.7 millones que tiene este país. Entonces necesitamos unir esfuerzos y también trabajamos en coaliciones precisamente para poder llegar a más niños y niñas que están necesitando de atención, padres y madres que también requieren de formación y juntos y juntas poder contribuir a la aspiración que tenemos. Hay una campaña global de la que formamos parte, y cuando digo global, es globales en todo el mundo, con muchos aliados, que es la campaña de eliminación de todas las formas de violencia contra la niñez. Hemos avanzado en el mundo en muchas cosas, en tecnología, en medicina, bueno, hoy hay nuevos virus, ¿verdad? Pero sí, seguimos avanzando todavía en eso, en educación incluso, pero tenemos una deuda humana con la niñez y es la deuda de eliminar la violencia. La violencia no es una forma de educación, no es una forma de crecimiento ni de fortalecimiento. Lejos de eso deja muchos impactos negativos. Entonces, es así como trabajamos y de la mano de muchos aliados, socios, municipalidades, en universidades, llegando cada vez más a más niños. Así que queremos llegar al 500,000 al 2021 y de unirnos vamos a hacerlo mucho más. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento de la organización no gubernamental? Y aquí es importante porque sí, muchas veces vemos el trabajo de ciertas organizaciones y decimos qué bonito trabajo, me gustaría colaborar, y muchas veces no sabemos cómo o no nos tomamos el tiempo de investigar, mire cómo les puedo yo colaborar, porque usted decía el llamado a empresas privadas, instituciones, quienes se quieran unir, es una tarea de todos, en realidad padres de familia, nosotros tenemos una responsabilidad, claro, por lo menos sí, y en primera instancia con nuestros hijos. Sí, muchas gracias. Primero porque puedo extender un agradecimiento a las personas que solidariamente nos han acompañado por 45 años como organización. Son personas en su mayoría fuera de este país, son personas de Japón, Taiwán, Corea, Estados Unidos, Canadá y recientemente también Francia. Son personas que conocen de la situación de la niñez y se unen, y cuando digo son personas como nosotras, ¿verdad? Que tienen un trabajo, pero que deciden dentro de sus recursos hacer una contribución al desarrollo de los niños y las niñas. Pero también tenemos empresa privada con la cual nos vinculamos precisamente con el trabajo de adolescentes y que estas empresas abren sus puertas para darle esa primera oportunidad al empleo digno a nuestros jóvenes formados, ¿verdad? También tenemos, y allí la contribución no necesariamente es monetaria. La cooperación internacional, la Unión Europea ha financiado con nosotros proyectos innovadores para fortalecer las capacidades de los adolescentes, de los jóvenes, para ser ciudadanos proactivos, ¿verdad? Que conozcan sobre políticas públicas, por ejemplo.
la cooperación también del gobierno de los Estados Unidos. Estamos trabajando un proyecto completamente innovador en América Latina, que es la atención a los jóvenes en conflicto con la ley, ¿verdad? Y eso lo tenemos a través de la cooperación. Y también tenemos con instituciones, tenemos Johns Hopkins University, que está trabajando también con nosotros haciendo investigación para poder determinar cómo ser cada vez más efectivos y eficientes en las intervenciones oportunas para la protección y la disminución de la violencia. Tenemos muchos colaboradores que dan su tiempo, voluntarios en las comunidades, voluntarios universitarios, voluntarios profesionales. Es un conjunto de recursos financieros y no financieros que se unen a este propósito. ¿Cuál es el propósito? Que los niños y las niñas en El Salvador tengan oportunidades de desarrollo y de un desarrollo pleno e integral. Y ahí es donde vamos uniendo esfuerzos, pero sí es de agradecer a muchos, y si he pasado por alto a alguien, no es intencional, sino es una larga cadena de entidades e instituciones con las cuales trabajamos de la mano para las iglesias. Las iglesias, un socio clave que llega incluso donde nosotros como sociedad civil no llegamos. A mí me gustaría abordar un último tema porque ya casi se nos termina el tiempo, y es que recientemente veíamos partir nuevamente una caravana de salvadoreños buscando cruzar la frontera y llegar hasta los Estados Unidos. De acuerdo a los datos que ustedes manejan como organización, porque sí veíamos que la caravana parece que se ha reducido, que son menos personas las que iban saliendo, por lo menos en esa caravana, pero la cantidad de niños que están intentando cruzar la frontera, yo sé que se ha hecho el llamado porque se vulneran los derechos de los niños y las niñas que van en estas caravanas, sobre todo porque no todos van acompañados por sus papás o por cuidadores que se hagan responsables de ellos. ¿Ha disminuido la cantidad de niños también o no? De niños salvadoreños sí. Pero los últimos datos que tuvimos es que niños hondureños sí están presentes, niños salvadoreños no. Como organización que vela por los derechos de la niñez, y sobre todo que hicimos y compartimos una investigación sobre niñez migrante, un camino sin derechos, hemos hecho un llamado a todas las autoridades y países para activar los protocolos de la Convención de Derechos de los Niños y las Niñas para que puedan ser protegidos a lo largo del trayecto, porque son expuestos a muchas situaciones de alto riesgo que incluyen perder la vida, ¿verdad? Pero niños salvadoreños han disminuido, y lo que estamos buscando es eso, que unirnos. Y cuando decía anteriormente con iglesias, hay muchas instituciones del lado religioso que son las que prestan auxilio y atención en primera instancia a las personas que están en tránsito. Pero en los datos que tuvimos, hay niños que no pudieron cruzar la frontera porque no tenían las condiciones de documentación y han sido devueltos al país. También adultos que no cumplían esas condiciones, pero es menos la cantidad de niños que están saliendo, al menos de El Salvador, no así en el caso de Honduras. Bueno. Y el llamado es para todos, porque no importa la procedencia de los niños, debemos de cuidar de ellos y activar también esos protocolos de protección a lo largo del camino hasta donde sea que ellos puedan llegar. Así es. Quiero agradecerle por habernos acompañado. Es interesante abordar estas temáticas y no quitarlas de nuestra agenda, porque precisamente es una problemática la que existe en nuestro país y deberemos seguirnos ocupando de eso. Muchísimas gracias a todos, a los televidentes, que también sepamos que nosotros somos parte del sistema de protección, ¿verdad? Y debemos de hacer nuestra labor cuidando a los niños y niñas que tengamos más cerca. Definitivamente. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros concluimos el espacio de la entrevista, pero le invitamos a que se quede porque después de la pausa hay más de Noticiero Hechos para usted.